Antes que nada quería compartir que estuve revisando nuevamente lo que es la historia de lo que el pastor nos dice que veamos que es el progreso del peregrino, ¿sí? Los que no lo pudieron leer y solamente se quedaron con la película, sería muy interesante que lo puedan leer, y de hecho si quieren yo se lo comparto por el celular, que lo tengo en el archivo de PDF, porque la verdad habla mucho acerca de lo que es la vida de un cristiano. Estamos en esta vida peregrinando y ahora es lo que vamos a ver de qué se trata, pero no queremos seguir sin el sentido correcto de lo que es la palabra y todo esto. Tampoco quiero dejar de recordar que acabamos de ver en esta reunión estas palabras que considero que son muy claves. Se nos habló de la fragilidad de la vida y de la vanidad de la misma. Cuando habló Antonio, tocó el punto de lo que es la ciudadanía celestial, dijo eso. Y la idea de cuerpo que nos transmitió Aldo en su corto mensaje, de tener en cuenta a nuestros hermanos por nuestra forma de convivir y de proceder con nuestros hermanos para no ser tropiezo, nos habla más y más de lo que el pastor terminaba diciendo acerca de las sillas y de sostener. Ese es el concepto claro y concreto de lo que es el cuerpo. Y es una de las cosas que estuvimos estudiando a lo largo de todo este año. Y estamos llegando al final de este mismo, y no puedo dejar de pensar en algo que quizás muchos están pensando. Muchos están pensando a la hora de hacer un balance, ¿verdad? Las empresas económicamente hacen un balance para ver las ganancias, las pérdidas, el movimiento financiero que hubo, con qué capital cuentan y todo. Y yo creo que también es bueno que un cristiano capitalice todo lo que ha vivido y que en su balance pueda encontrar una mayor experiencia con el Señor, con su verdad y la vida de Cristo en sí mismo. ¿Sí? También estoy consciente que muchos de nosotros quizás ha llegado, como dije antes de empezar, con muchas heridas. Estoy consciente que quizás alguno ha venido abrumado de debilidades, que quizás hoy le está padeciendo todavía. Quizás muchos o algunos ni siquiera están conscientes de que es un peregrinaje en la tierra, o más bien no les interesa. Quizás muchos hoy no se han podido desligar de lo que son las ataduras o las ligaduras del mundo y sigue pensando según la corriente del mismo, sin darse cuenta que acarrea vanidad y muerte. Un poco de todo esto es lo que habla este libro, y por eso peregrino, pero más que nada nos habla su escritura, que su palabra es la verdad. Si hay algo para destacar de su escritor, Champagnat, es que por mucho tiempo él tuvo sueños terribles y atroces del juicio de Dios. Y por un tiempo él comulgó en una iglesia sin llegar a la conversión. Después él se convierte y en una de sus, si se quiere, revelaciones, llamarla así, él plasma este libro. Y primero, lógico, llene su vida con la escritura. Pero después, si quiere leer algo edificante, hagámosle caso al pastor y leámoslo. Y se van a sentir identificados y van a tener fortalezas si es que verdaderamente han emprendido este camino. En este sermón para peregrinos es importante definir lo que es un peregrino, y buscando los significados, sencillamente es una persona que va por tierras extrañas, ¿sí? En la palabra original en la Biblia nos habla de un expatriado o de un exiliado, de un extranjero o de un residente temporal, de un desconocido. Y es interesante que peregrino o peregrinar aparece
puntualmente en el Nuevo Testamento en 3 ocasiones puntuales. Y si me acompañan, quisiera que veamos una de ellas. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, desde el verso 13, si me acompañas, así es. Amén. Once 13 nos dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sí, está hablando de la famosa lista de los conocidos como héroes de la fe. Ahora, si continuamos, dice: porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos primeros hermanos, muchos habían abandonado sus patrias, y si continuamos leyendo, muchos fueron aserrados, sacaron fuerzas de debilidad, etc. Muchas cosas que van a leer en Hebreos 11. Ahora, ¿qué clase de identificación tiene eso que tenían esas personas con nosotros? Una de las primeras preguntas es: ¿acaso nosotros estamos conscientes o creemos o vivimos que somos como extranjeros y peregrinos en esta tierra? Entonces uno podrá pensar: bueno, tengo muchas cosas en esta tierra, emprendimientos, negocios, propiedades, bienes materiales, etc. Y es interesante que lo primero que piensa uno a la hora de ponerse delante de esta palabra, peregrino, lo primero que piensa es eso. Y me gustaría que optemos por evaluar concretamente qué es lo primero que tenemos que negar para adaptarnos a lo que es esta palabra, peregrino. Porque lo exterior sería muy fácil. Si nos ponemos a pensar, por más que hoy digan que no, sería muy fácil. Se incendian, me lo quitan por un robo, me asaltan, etc. Y se fue, ya está. La atadura que tenía, queriéndolo o no, desapareció y se la llevó. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa dentro nuestro, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón? Quizás podamos no tener nada, pero en nuestro interior todavía estamos sumamente atados a lo que es la corriente de este sistema y el pensamiento de este mundo. Y en realidad la pregunta sería: ¿qué es lo que nos lleva, ¿no?, a estar un día casi ya de verano, sufriendo un poco el calor, si se quiere, estando todos sentados, soportándonos, aunque muchas veces no quisiéramos, muchas veces absteniéndonos de un montón de cosas que tuviéramos que decir y otras no, lastimándonos a veces, o lo que sea? ¿Qué es lo que los lleva a esto? Me imagino, porque quería compartirles que hoy por hoy hay muchas personas que se consideran filósofos, ¿sí?, que se consideran con la capacidad autoritaria de pensar y de decir que ellos tienen la verdad, o la capacidad de analizar una verdad según su realidad. A mí me toca, en el trabajo secular que tengo, cruzarme con varios de ellos. Y ellos no se dan cuenta de la cantidad de material que me dan para hacer un sermón. Hablar con ellos verdaderamente, aunque muchas veces me hastiga y me saca de quicio, después terminan resultando en una búsqueda de las verdades bíblicas y me ayuda y me edifica. Y ahí tenemos cómo todo lo que nos pasa nos acontece para bien, aunque en el momento no lo entendamos. Y lo interesante, si vamos a evaluar de la forma de pensamiento que tiene este mundo, es que las primeras preguntas que se plantean son:
las mismas que casualmente aparecen en el libro. En el libro tenemos este personaje cristiano que sale de su ciudad para seguir el camino que uno que se llama evangelista le indica. Cristiano tiene la certeza de que la ciudad donde va a estar va a ser destruida por el juicio de Dios, por toda la vanidad que hay en esa ciudad, por la lejanía y la enemistad con Dios y por la carga que él tiene en su espalda. Entonces, este personaje cristiano se cruza con el que se llama evangelista, y el evangelista le indica el camino, que es angosto, que es lleno de peligros, que tiene valle de sombra de muerte, valle de humillación, pantano de la desesperación y todo. Pero él indica que ese es el camino que tiene que seguir. Y ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Aunque no lo queramos, es el camino. Si somos cristianos y peregrinos de esta tierra, es el que tenemos que seguir. Entonces, ante esa verdad, las primeras preguntas que se le plantean a él en cada estación que tiene que parar es: ¿de dónde venías? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres y hacia dónde vas? Y esa pregunta muchas veces se ha hecho de este lado con personas que eran recién llegadas, o incluso con los que ya están hace tiempo. Y la mayoría de las veces, de la misma manera que un pintor que se llama Paul Gauguin, ¿sí? Ese es un pintor que retrató estas preguntas: ¿de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos? En su pintura ilustra las tres etapas de la vida: un niño, ¿no? Un bebé, una persona en su juventud, en su plena fuerza, y por un costado una señora anciana a punto de partir. Y la verdad es que esa es la filosofía de este mundo. Tan corta es la filosofía de este mundo que solo se limita a decir: la única verdad es la realidad. Y la realidad es que naciste, viviste y moriste. Yo no me conformo a ese pensamiento. Yo no creo que sea tan ilusoria y vana la vida como para creer solamente esto. El sentido de mi vida, el sentido de la suya, el sentido de su iglesia tiene más alcance que eso. Tiene más alcance que solo lo que yo veo. Ahora, ¿por qué es tan atractivo al hombre esta forma de pensar? ¿Por qué es tan agresivo para el hombre pensar en algo más? Pensar en un Dios, pensar en un juicio, pensar en una verdad, pensar en un camino. ¿Por qué es tan agresivo? Y la misma Biblia nos lo dice. Estamos... A ver si me acompañás a Colosenses, capítulo 2, verso 8. Colosenses 2, 8 nos dice qué es la manera de pensar de este mundo. ¿Cómo es lo que piensan nuestros compañeros de trabajo, muchos de nuestros familiares, nuestros compañeros en la escuela, o hasta algún cercano nuestro? Piensa con esta filosofía y esta forma de pensar del mundo y de este sistema. Pero Colosenses 2:8 nos habla de esto. Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses nos responde por qué la forma de pensar de este mundo es tan atractiva para el hombre. ¿Por qué la compra a la forma de pensar? ¿Por qué conformes a los rudimentos de este mundo, a los elementos de este mundo? Lugar donde el hombre caído está. La forma de pensar de este mundo, de los hombres no regenerados, según Santiago dice que es animal, terrenal y diabólica. ¿Y cómo es animal, terrenal y diabólica? Y se conforma a la naturaleza caída del hombre, entonces la compra. La compra y la promueve. No creo en nada, Dios es un invento, nadie sabe qué es lo que pasa después porque nadie volvió. Entonces yo me limito a quedarme en mi propia vida, en mi posición, en lo que a mí más bien me parece, y no me importa nada lo que diga Dios o la Escritura. Siendo que yo, ¿cuánto puedo vivir? ¿80 años? ¿75, 70, 100, 150? La Escritura está hace mucho más tiempo. Y la quisieron callar.
y no pudieron. Yo prefiero escuchar ese consejo. ¿Ustedes? Amén. Ya les dije, ¿no?, que la filosofía de este mundo no puede responder esas preguntas. Porque no puede. Y déjenme hacer una breve reseña de lo que es hoy lo que piensa el mundo. ¿Cómo? Viendo cuáles son los padres de su filosofía. Uno de los padres de la filosofía moderna fue Descartes. ¿Sí? Es el famoso filósofo que dice: pienso, luego existo. O pienso, entonces existo. Que lo que nos quiso decir es que existo porque razono, si no, no existo. Es medio confuso, ¿verdad? Bueno, eso es lo que la persona desarrolla cuando tiene mucho tiempo sin hacer nada, y entonces empieza a creer que puede pensar y piensa que el mundo es irreal. Solamente si pensás, entonces es que existís. Esto se llama racionalismo. No existo porque tengo un sentido, no existo porque Dios es real y Él pensó en mí antes de la fundación del mundo y me creó. No, existo porque pienso. Yo fui el padre de mi propia existencia. Racionalismo. Otro de los que marcó la idea de la filosofía que muchos piensan en el mundo fue Marx, el padre del marxismo. Una de las muchas cosas que dice Marx es que el hombre no es un ser fuera del mundo, sino que el hombre es el mundo. Toda la existencia del mismo hombre depende de lo que decide el hombre, y esto es el principio del humanismo. ¿Sí? Todo es según lo que depende y quiere el hombre, y según lo que él decida va a ser así o no. Muy cercano a él está Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que uno de sus pensamientos es: el pueblo puede vivir de una manera soberana sin necesidad de un líder, y esto planteando los principios del comunismo y el principio de la igualdad común. ¿Qué quiere decir todo esto? Si lo vamos a lo bíblico, el pueblo de Israel, Dios iba a ser su líder, su guía. El pueblo se queja porque los demás pueblos tenían reyes, entonces se levanta un Saúl, que hizo las cosas como sabemos que las hizo. Después el Señor en su misericordia tuvo un David conforme a su corazón y todo lo que ya conocemos. Y si nos pondríamos a pensar, hasta sería atractivo. No, líderes no. No más Estado, no más presidente, el pueblo sea el soberano. Y la verdad que no es así. Podría ser muy atractiva la idea incluso para nosotros que estamos en comunidad. Pero nunca jamás el pueblo va a ser el soberano. El soberano siempre va a ser uno: Dios. Nunca jamás el pueblo va a poder torcer el brazo de Dios. Dios va a dirigir el camino de su pueblo, como sea, de una manera soberana, pasando a través de diferentes lugares, de circunstancias y de eventos, pero el soberano va a seguir siendo Él. No lo que dice este mundo: no, el pueblo es el soberano, no, que el hombre, que... No. Otro muy interesante, que si se me permite el término burdo, bastante limado, es el filósofo llamado Berkeley, que dice: el conocimiento debe perfeccionarse eliminando el pensamiento y dando lugar a las experiencias sensoriales. Que dice: todo lo racional puede ser eliminado y es todo lo que según yo sienta. El conocimiento puede ser mejor según todo lo que yo sienta, no según lo racional. Entonces, si a mí me parece que está bien tener, discúlpenme el ejemplo burdo, ¿no? Pero esto es lo que habla la filosofía. Y esto es lo que incluso muchos gobiernos se ponen. Lo que vos sientas que está bien, eso es. Entonces, si a mí me resulta satisfactorio tener intimidad con un animal, entonces está bien. Porque la experiencia sensorial me dice eso, y lo que para mí está bien, entonces es lo que va a estar bien. Eliminemos lo racional del hombre
y dejemos su estado animal y caído, entonces, no, a mí no me parece que esté bien casarme. Voy a vivir con 2 o 3 o 4 personas, voy a conocerlos íntimamente a todos y después voy a elegir, porque a mí es lo que me sirve y eso es lo que me complace. ¿Conoces a algunos de los que piensan así? Yo conozco a muchos. Eliminemos lo racional del hombre y vamos a impulsarlo a lo que más bien sienta. Y esto es en muchas congregaciones. Eliminemos lo que puedan pensar conforme a la palabra y dejemos lugar a lo que ellos sientan. Lo que ellos sientan van a estar bien. Entonces un día viene alguien que les hace sentir bonito y los baña con vino y azúcar y manteca, eso está bien, porque se siente bien. Que esté conforme a la palabra no importa, porque lo que sentimos es lo que importa. La filosofía ya metiéndose dentro de congregaciones. Y eso se lo debemos hablar, creo. Y por último, uno quizás conocido, Friedrich Nietzsche. Este es uno de los filósofos que tuvo pensamientos más agresivos en contra del cristianismo. Y dice, él fue el que apañó la frase, el último de los cristianos murió en la cruz. ¿Lo escucharon alguna vez? Es muy gracioso. Porque se burlaba incluso de nuestros primeros hermanos que entregaron su vida por la fe en el Coliseo romano, que entregaron sus vidas muriendo en una cruz, que entregaron sus vidas viendo cómo primero asesinaban a sus familias. Para eso él no era cristiano. Y decían que el cristianismo solamente era un método para dominar masas. Era una buena idea, pero servía para gobernar masas débiles. Como no tenían la capacidad de pensar por sí mismos, como este incauto, entonces vamos a venderle un Dios, una idea de un ser soberano para poder dominarlos. Qué lindo tipo, ¿no? Eso es un poco el pensamiento de este mundo hoy. Y la verdad es que muchas personas que conocemos van de acuerdo y conforme con estas ideas. Lastimosamente, muchas personas que se denominan hermanos o que están en proceso de ser hermanos son dominados por estas ideas. ¿Por qué les resulta atractiva? Porque están conformes a los rudimentos de este mundo. Por eso. Ahora me gustaría extender un poco el alcance de esto y volver a preguntarnos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Déjenme hacerle una breve reseña y en el capítulo 4 del Por eso el peregrino es donde se encuentra con una persona que se llama buena voluntad. Buena voluntad le indica, cuando habla con cristiano, le indica que la carga pesada que lleva atrás sus espaldas solamente se va a quitar cuando llega a un lugar que se llama el lugar de alivio. En el capítulo 6, Cristiano llega a ese lugar. Ese lugar de alivio es el lugar de la cruz. Cuando llega la carga se cae y proseguimos hasta el capítulo 8 donde Cristiano se encuentra con el portero de un palacio, donde ahí le hacen estas preguntas que acabamos de nombrar. Cristiano se la responde y prosigue su camino hasta que en el capítulo 11 se encuentra con un amigo en su camino. ¿Cómo se llama este amigo? Fiel. Y con Fiel prosigue su travesía en lo que es el camino. Creo que es un resumen muy bueno de lo que es la vida de un verdadero cristiano. Si hoy no estamos viviendo esta vida, le recomendaría que nos replanteemos nuestra fe para poder proseguir en el camino correctamente. Y ahora sí, si me acompañan a la escritura, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, donde vamos a encontrar esta palabra nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 11. Les pido que leamos con atención y seamos lo suficientemente sinceros con nosotros mismos y ver si estamos ahí.
si concretamente estamos ahí. En el 2:11 nos dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Tengan listo el verso 21. Hay algo muy interesante. Y Jan Bunyan sabía esto. Cuando se nos hablaba del peregrinar, de un camino donde íbamos a encontrar miles de desafíos, millones de pruebas, momentos de aflicción por montones. Él sabía qué es lo que le hacía falta al creyente. Él sabía qué es lo que te hace falta a vos y me hace falta a mí. Nos plantea este camino sumamente, como dije, desafiante, pero no sin mostrarte el lugar de alivio. Verso 21: pues para esto fuisteis llamados. Está hablando de soportar y de sufrir. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quien llevó él mismo nuestros pecados en el madero. Sí vas a tener que soportar, sí vas a tener que sufrir. Sí vas a tener el gran desafío de obtenerte día tras día. Pero ahí tenés tu lugar de alivio. Que en el madero Él llevó tus pecados y los míos. Si todavía no llegaste ahí, te insto a que llegues ahí. Hay un lugar, verdaderamente hay un lugar donde vas a encontrar alivio, donde vas a encontrar paz, donde vas a encontrar gozo. Es el lugar de alivio, es el madero. Ahí se va a caer tu cara. Y si es que ya no la tenés, porque ya llegaste, pero el camino quizá te ha generado heridas, te imploro que vuelvas al lugar de alivio. Te imploro que vuelvas a mirar otra vez esa cruz ensangrentada, donde tu camino y el mío encuentran de nuevo el sentido. Donde toda herida que nos hicieron parece pequeña y ofensa parece nula. Donde Él llevó todas las ofensas y todo el pecado. De ahí recobrar más fuerzas. Y siguiendo en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 17, tan solo una hojita atrás. Capítulo 1, verso 17 nos dice: y si invocáis por Padre aquel quien sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, siendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, recordad la sangre preciosa que fue derramada de Cristo como un cordero sin mancha. Sí, reitero, no va a ser fácil, pero ahí tenés nuevamente tu lugar de alivio. Ahí tenés lo que te va a dar nueva fuerza, la sangre de Cristo como la de un cordero sin mancha. ¿Encontrás corrupción todavía en tu vida?
Él es incorruptible. Encontrás suciedad, todavía pecado, Él es sin mancha. Encontrás todavía ansiedades, frustraciones, ahí tenés tu lugar de alivio. Encontrás debilidades, ahí tenés tu lugar de fortaleza. ¿No querés peregrinar? ¿No te parece atractiva la idea de cruzar por tan grande aventura? Te vas a quedar con los pensamientos de este mundo, pensando que todo es vano, que existimos porque sí, y que todos nos regimos según el pensamiento que a mí más bien me parezca. Entonces nos quedamos con eso, pero no para el cristiano. Vos te quedas con ese pensamiento, nunca vas a poder responder estas preguntas que planteamos al principio. Y como no se encontraba ninguna de esas respuestas que dijimos al principio, me gustaría compartirles las mismas que decía Cristiano en base a estas respuestas. ¿De dónde venimos? Y yo le pregunto, ¿de dónde vienen? Muchos van a decir, bueno, vengo de tal lado, vengo de tal otro, vengo de levantarme, vengo de no levantarme, de estar levantado ya temprano, vengo del trabajo, etc. Bueno, ¿quién sos? Más de uno me va a mencionar su oficio, qué es lo que estudió, con qué se identifica. ¿Y hacia dónde vas? Y bueno, voy hacia la tarde a comer algo con estas personas, después voy a mi casa, después voy a hacer tal o cual tarea. La filosofía te dice, venís del nacimiento, sos lo que vivís o lo que pensás que sos, y vas hacia la muerte. Sin embargo, en este libro nos relata cuáles son estas respuestas. Cuando el portero se encuentra con Cristiano y le pregunta, ¿de dónde venís? Él le dice, yo vengo del lugar de destrucción. Exactamente el lugar donde muchos de nosotros estábamos y por la gracia del Señor salimos. Nunca te olvides, por más conocimiento que tengas, nunca te enredes con la religión intelectual, la cual muchos profesaron y se hicieron necios. Nunca te olvides que estabas en el lugar de destrucción. Y quizás hay muchas personas que todavía no estén en ese lugar. Que este sermón sirva como una aparición de evangelista y te diga, salí de ese lugar. La filosofía, la manera de pensar de ese lugar es vana, ¿no te das cuenta? No te ofrece nada, te ofrece la muerte nada más. Los mismos filósofos y representantes de esa idea, y muchas personas que habitan este mundo adoptaron este pensamiento, bueno, voy a morir. Muchas personas tienen como ídolo su propio trabajo, ¿pueden pensar eso? Si yo no fuera cristiano, quien menos sería mi ídolo sería el trabajo. Serían otras cosas, pero no el trabajo. Pero hay muchos que piensan, no, es el trabajo, porque si yo no trabajo Dios no me va a levantar, y yo tengo que tener fuerza y tengo que ir a ganar mi plata para tener mis cosas. Yo. Lugar de destrucción. Salí de ahí. Y si ya saliste, ni se te ocurra ni por un instante dejar de recordarte que saliste de ahí. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Te preguntaste esa pregunta una vez? ¿Quién sos? ¿Quién soy? En Apocalipsis 2:17 nos dice algo. Si me acompañás, Alci, por favor. Nos dice algo interesante acerca de los que perseveran. 2:17 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca
y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Vos pensás que vas a llegar allá? Y te van a decir Gabriel, Alejandro, Armando, Darío, Erika, etc. ¿Te van a llamar así? ¿O tenés un nombre nuevo? Un nombre nuevo. Y si no lo tenés, te insto a que lo tengas. Hay un nombre nuevo para vos. Una vida nueva y eterna. Cuando le pregunta el portero quién eres, Cristiano le responde: antes me llamaba sin gracia. Yo me llamaba sin gracia. No tenía gracia. Pero ahora soy cristiano. Y no lo decía un personaje que podemos ver todo su camino intachable, inmaculado. No, lo decía un personaje que acababa de salir del pantano de la desesperación, que se iba a dirigir al valle de la sombra de la muerte, donde posible muchos de nosotros estén hoy, hastiado de debilidades, de sinsabores, y él, sin embargo, el autor, sin embargo, a través del Espíritu nos dice: me llamaba sin gracia, pero ahora soy cristiano. Había recibido un nombre nuevo, una dirección nueva. Te insto a que la tengas. ¿Tenés una vida nueva? ¿Tenés un nombre nuevo? ¿Estás seguro? Y si lo tenés, ¿tan rápido te olvidaste que lo tenés? Para las primeras pruebas que se nos vienen, olvidarnos tan fácil y negar la fe. No te olvides. Y por último, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si pensás según este mundo, no estás del todo seguro que exista algo después de esta vida, y simplemente te vas a quedar con las manos en los bolsillos y vas a esperar que tu muerte venga. Vas a intentar hacer lo que mayor puedas en esta tierra, llenar más tus bolsillos para que otro lo pueda disfrutar. Si sos un cristiano quizás débil, como se compartía en el corto mensaje, quizás encuentres algunas flaquezas a la hora de examinar la fe de, concretamente, ¿hay algo después? Yo no puedo negar que siempre lo creí acérrimamente. Yo tengo que reconocer que muchas veces existe la idea de coquetear con esa idea. Aún lo hice. Y muchos de nosotros también. Pero es la fe que el Señor nos dio que nos afirma. El Señor puso de eternidad en nuestros corazones. Y aunque la filosofía y el modo de pensar de este mundo lo quiera callar, nada puede callar el sentido de eternidad. Y sí, hay algo. Hay algo después de todo. Hay algo después de todo. No es tan vano, no es tan vano como el mundo piensa. Cuando Cristiano responde hacia dónde va, dice: yo venía de la ciudad de destrucción y ahora me dirijo al monte de Sion. ¿Te dirigimos ahí? Amén. Yo también. Y es interesante que todas estas preguntas se le dice cuando llega a un palacio donde lo recibe un personaje llamado Caridad. Hermanos, bienvenidos al palacio. Este no es el cielo, falta para llegar ahí. Pero mientras tanto, este es el palacio que se llama Hermoso, donde los peregrinos vienen a descansar, a alimentarse, a recordar lo que el Señor ha hecho. Este es un lugar que el Señor preparó para que los peregrinos, como nosotros, con debilidades, con falencias, con heridas, vengan a descansar, vengan a llenarse de fuerza para recobrar el ánimo, para seguir caminando. Donde seguramente
Muchos habrán llegado pensando, Señor, preferiría morir. Pero un ángel te va a decir, aliméntate, come y bebe porque el largo camino te resta. Bienvenidos, peregrinos. Mucho camino resta, pero no hay un margen para decir, voy a volver a casa. No. Y para terminar también otras preguntas. ¿Llegaste a tu lugar de alivio? ¿Tu carga se deshizo de tus espaldas? ¿Pudiste ver la cruz? ¿Pudiste ver el sepulcro vacío? Donde Cristiano se deshace de su peso y el peso que lo ataba cae en la cruz y dice que no lo ve nunca más. Nunca más. ¿Llegaste a tu lugar de alivio? ¿Quieres llegar? ¿Lo recordás? ¿Recordás la sublime gracia que el Señor mostró hace ya tiempo? Y no solo eso. ¿Recordás la sublime gracia que el Señor mostró hoy al dejarte vivir y a mí, para que una vez más vengamos a reconocer su gloria, a reconocer que todo lo que hizo fue perfecto y que cada cosa que obró en tu vida y en la mía tiene un significado? Otra cosa, ¿ya encontraste a fiel? ¿Encontraste a esa persona que te va a acompañar por el resto del camino? Amén. Con el cual podés encontrar descanso y consuelo aún en el camino tormentoso, donde podés confesar las cosas que hiciste mal y orar juntos. Busquemos, hermano. No desmayemos. Para terminar, este es los últimos versículos que quiero compartir con ustedes. Si me acompañan a Isaías, capítulo 62. Capítulo 62, desde el verso 1, Isaías nos dice algo que es para el pueblo de Dios. ¿Usted es pueblo de Dios? Amén. Bueno, entonces es para usted. Es para mí. 62:1, por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Hay un nombre nuevo para nosotros, que la boca de Jehová va a nombrar. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema del reino en la mano del Dios suyo. Muchos quieren la corona para ellos, y la Biblia nos dice que la corona somos nosotros en la mano de Jehová. La corona es para Él. Aleluya. Verso 4, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra sería más desolada, sino que será llamada Hephzibah, que significa mi deleite está en ella, y tu tierra Beula, esto es desposada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada.
Todos los que son peregrinos y extranjeros en esta tierra tienen esta esperanza, que pronto vamos a ser desposados, que pronto vamos a escuchar ese nombre nuevo que nos va a dar la boca de Dios. Pero muchos necesitan saber si verdaderamente están dirigiéndose en ese camino. Si no lo estás haciendo, necesitas arrepentirte ya y avanzar, y que avancemos como hermanos en este peregrinar, que disfrutemos del palacio hermoso donde los cristianos vienen a descansar, a recibir nuevo aliento y fuerzas y alimento y seguir. Necesitas tener la plena certeza de dónde vas a ir, al monte de Sión, por toda la eternidad. Y finalizar con este canto que el cristiano dice en el momento que se enfrenta con la cruz. No lo voy a cantar porque sería un disparate, pero lo interesante es que podamos escucharlo y que se pueda arraigar en nuestro corazón. Dice: vine cargando con la culpa mía, de lejos sin alivio y sin dolor, mas en este lugar qué alegría, mi solaz y dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz y bendita sepultura, pero más bendito el que murió por mí. Amén. Estemos en el lugar de alivio, hermanos. Y no nos cansemos de peregrinar, porque grande es el galardón. Bendita cruz y bendita sepultura, pero más bendito el que murió por nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias, y lo primero que queremos hacer, Señor,